Hoy le damos una oportunidad a esta pequeña cajita de plástico. Te muestro cómo la puedes decorar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli, bienvenidos. Hoy reciclamos esta cajita de plástico que contenía apetecibles bombones. Lo primero que debemos hacer siempre que trabajamos con plástico es lijar. Le pasamos una lija, dándolo todo, por toda la superficie. Así abrimos el plástico y evitamos que salte la pintura. Imprimación y pintura blanca son mis siguientes pasos. Ya sabes que siempre me gusta preparar mis bases de trabajo y dejarlas como si fuesen lienzos blancos para crear. Empezamos primero con la tapa. En ella haremos varias técnicas. No veas todo lo que cabe aquí tan chico. Empezamos haciendo un decapado. Elijo color, este bonito tono lila, y pinto con él toda la tapa. Cuando seque, con un trocito de vela, con uno de estos restos, que la verdad que todo nos sirve, doy pasadas de cera por donde quiero que después sea protagonista ese color lila. Yo lo voy a hacer por toda la tapa, así, en general. Tampoco hay muchos sitios donde escoger, vaya. Con un pincel limpio quito el exceso de cera, los pegotillos que queden por ahí, y pinto sobre esta brillante superficie con un nuevo color, con pintura blanca. Echamos mano de nuevo de nuestra amiga la lija y le hacemos cosquillitas a la tapa hasta que asome a nuestro gusto el tono morado, el color base. Y mira qué bonito y delicado tono nos queda. Para seguir decorando nuestra tapa, usaremos dos elementos de nuestros amigos de ITD Colección, plantilla y papel para decoupage. Con esta bonita plantilla de stencil de 16 por 16, plasmaremos un relieve en una de las esquinitas de la caja, precisamente con pasta de relieve y espátula. Elijo ahora una bonita flor de este precioso papel Classic para decoupage de tamaño A3. Por ejemplo, este bonito ramillete. Trabajaremos el papel Classic, que tiene un gramaje de 60 gramos, como lo hacemos con otros papeles para decoupage, que no son de arroz, ni papeles suaves, ni servilletas. Lo humedezco por detrás con un poco de agua, lo seco bien en un papel de cocina y ya lo tengo más adaptable para incorporarlo a mi fondo. Extiendo medium para decoupage y acoplo esta bonita flor.
para que no le queden arruguitas, me eche una mano mi kit favorito, formado por un plástico y un papel suave, dando unas pasadas desde dentro hacia afuera de la imagen. Ese mismo movimiento lo haremos aplicándole una capa generosa del mismo medium para asentar y proteger el trabajo, y dejaremos secar. Con pintura blanca le aporto luz a este trabajo, dibujando el borde de nuestro precioso ramillete. ¡Qué bonitos son los materiales de nuestros amigos de ITD Collection! Hoy trabajamos con dos de ellos. Bajo el título del vídeo te dejo el enlace a su web, a esta bonita plantilla y al precioso papel Classic de florecillas moradas. Y hablando de luz y de vidilla al trabajo, convoco a mis queridas témperas con brillantina o purpurina para dar pinceladas varias en detalles de esta bonita imagen. Unos dorados por allí, algo de morado destacando algún petalito, lo preciso y necesario. Le queda siempre muy bonito. Con esta delicada puntilla calada, completo la decoración de mi tapa. La voy a ir pegando con cola blanca, incidiendo en los bordes redondeados, presionando un poquito. Y mira qué belleza de tapa nos queda con ella. ¡Qué delicadeza de trabajo! ¿Y cuánto puede dar de sí una superficie de pequeño tamaño? Y vamos con el cuerpo de la pequeña caja. Me apetece algo que nos gusta mucho hacer, un craquelado con cola blanca, que siempre queda genial en los trabajos. Nos hace falta para ello, evidentemente, cola blanca y un tono de pintura. Yo voy a repetir con el color lila. Empiezo poniendo la cola blanca por los 4 lados de la caja. Y antes de que seque, voy aplicando la pintura con otro pincel. Siempre lo hago en 2 direcciones, pero tú puedes hacerlo como más te guste, quedará igual de genial siempre. Es muy importante que las pinceladas de color las demos con decisión, sin volver a pasar por donde ya hemos pintado, para no arrastrar así la pintura. ¿Qué te parece la idea de hoy? Le damos una nueva vidilla a una simple cajita de plástico. Si te está gustando la manualidad y aún no estás suscrito al canal, te invito a que me sigas, te suscribas y no te pierdas nada, como ya lo hace mi gente apañada. En breve comenzarán a asomarse las primeras grietas y si no podemos esperar a que nazcan todas, le podemos pasar una pistola de calor o un secador de pelo, ya verás cómo se animan ellas.
Y mira, qué diferencia de tonos me ha quedado. De esas pinceladas en las que ya quedaba poca pintura y el pincel ya incluía cola, y del resto con pintura más fresca. Qué craquelado más original y monísimo a 2 tonos hemos creado. No me olvido de barnizar este trabajo. Lo voy a hacer con barniz de brillo en spray en un lugar ventilado. Esta cajita es ideal para guardar mini piezas varias. Esas cositas, por ejemplo, de manualidades, que no queremos que se nos pierdan. Yo la voy a dejar de guardiana de mis herrajes y tornillitos varios, pero también podemos regalarla con deliciosos bombones, como fue su origen, con pequeños jabones o alguna joyita. Nos sirve para entregar un regalito de lo más apañado. Decapado, relieves, decoupage, detalles de pintura y craquelado. Y mira qué monada de cajita nos ha quedado. Dedito arriba si te ha gustado el tutorial y no te vayas sin suscribirte al canal y activa la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba mis nuevas creaciones. Hasta el próximo vídeo. Chao.